La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. La Zona Cero. Comenzamos ahora mismo, tertulia, comenzamos ahora mismo este repaso, este viaje por el mundo que nos lleva en esta ocasión, en este momento, como siempre, Mado Martínez, en Colombia. Mado, muy buenas, ¿qué tal? 7 horas menos, todavía podéis llamar en España el Día de la Madre. Allí se celebra igual. Pero en Colombia es el segundo domingo de mayo. Es el segundo domingo de mayo, con lo cual es el próximo domingo, ¿no? Correcto. O sea, que celebráis dos. Bueno, la gente como tú. Celebramos 2 veces, aunque yo lo celebro todos los días, porque yo llamo a mi madre todos los santos días. Evidentemente, pero es el segundo domingo de mayo. Lo que son ese tipo de cosas, ese tipo de diferencias que tienen algún motivo y tienen alguna razón. Pues el próximo domingo es el Día de la Madre en Colombia, pero para los españoles que están en Colombia, el Día de la Madre es este domingo y el que viene. En Rumanía es el 8 de marzo, el Día de la Mujer es el Día de la Madre. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Mi madre dice que cuando ella era pequeña era el Día de la Purísima, en diciembre, no sé. Claro, porque el Día de la Inmaculada, bueno, la Purísima, ¿no? Bueno, la Purísima se llama mi pueblo, que es la patrona de Monfort. Sí, claro, bueno, pues eso, la Inmaculada o Purísima, sí que eso sí está mucho más fundamentado en la tradición, en la religión, en las creencias, pero bueno, también Manuel Carballal, muy buenas, Miguel Pedrero, muy buenas. Claro, dice la Purísima y nos mira a nosotros. No, y sobre Hombre, todo que ha dicho, no le voy a mirar a Amado, que está en Colombia. Y sobre todo que ha dicho Miguel Pedrero mirándome a mí y Manuel mirando a Miguel. Hay que dormir más, querido, hay que dormir más. Sí. O no llegarás a cumplir los 65 nunca. No será que... Yo soy Manuel, ¿eh? Hola. Sí, hola. Igual el hecho de ser un poco bizco, que parece que mira a un lado, lo digo por el de los 65 años. Va a ser eso. Bueno, a mí me han llamado Manuel muchas veces, o sea, que a mí no me importa. Bueno, a mí me llaman cosas peores normalmente. Bueno, Miguel, cuéntanos. ahora que la gente nos ve que te estoy mirando a ti. Bueno, ayer nos contó Miguel qué estaba haciendo en el apagón. Mado Martínez no ha vivido el apagón, desde luego que no, creo yo. Porque ella. Yo creo que Colombia no ha llegado. ¿Y tú, Manuel, cómo lo has vivido? Escribiendo. Evidentemente, muy cabreado. Bueno, escribiendo hasta que se fue la luz. Escribiendo en el ordenador no creo. Sí, hasta que se fue la luz, digo. Bueno, claro, no te joróbate. Todo el mundo estaba haciendo algo hasta que se fue la luz. Claro, lo cual es una puñeta, porque estás terminando un capítulo ahí todo y metido. No te lo y no lo habías dado a guardar. Mira justo que antes, ¿no? suelo hacerlo porque yo no vivo los apagones quizá con el mismo dramatismo que los urbanitas, porque la gente de pueblo estamos acostumbrados. Yo todos los años en mi casa hay eso, 2 o 3 apagones al año. No digas eso, que a mí me han puesto esta semana por decir, hombre, que esto no es para tanto, que los apagones, quienes somos un poquito de edad, aquí en España se iba en los 80, en los 90, se iba la luz muy a menudo, evidentemente, no con esas características. Cuando hay una tormenta potente, yo estoy a router por año. O sea, yo cuando hay una tormenta potente... Pero no hay que darle una patada. Entonces, no, es que me los fulmina, macho. Yo pues lo que hay que hacer cuando hay una tormenta es desenchufar el router. Ya, pero bueno, cuando estás muy... ¿Qué te voy a contar? Cuando estás muy concentrado ni te enteras de que hay tormenta. Y además, una tormenta en Galicia. ¡Oh! ¡Qué miedo! Bueno, pues además tú tienes experiencia en apagones individuales. Yo tengo un máster ya en apagones. Tengo un doctorado. ¿Individuales? Sí, ¿Solo para ti? Sí, también. Ahora hablamos... Las eléctricas que tienen poco sentido del humor, macho. Que no les pagas y te cortan la luz. Ahora que hablaremos de alguna cosa, hoy tendremos, pero yo creo que tenemos que dramatizar un poquito todo lo que ha ocurrido, y evidentemente. Pues yo me acordé mucho de ti. Fíjate, ¿por qué? De las discusiones que tenemos aquí, que si la IA, ¿qué pasó con la IA? Chavalote. Con la inteligencia artificial, pues tampoco funciona entonces, porque está vinculado. Nada funciona entonces, pero funciona la inteligencia humana. Porque hay cosas que yo creo que son buenas. Yo nunca he visto tanta gente en la calle. La gente sale a la calle. Los niños iban al parque, porque
no iba a jugar con el aparatito móvil porque no funcionaba o se estaba quedando su batería. Y hubo cosas positivas, la gente leyó en papel cosas. Y luego, pues mira, en la encuesta de ayer que el Centro de Investigaciones Sociológicas, a mí me parece muy interesante esa encuesta, salía que el 45% de la gente valoraba sorprendida la reacción de sus vecinos. Claro. A mí me pareció espectacular el hecho de que yo vivo en mi vivienda, es una vivienda de mucho tránsito, la gente no yo llevo 1000 años, pero la gente entra y sale, se va, desaparece, no ves la misma cara 2 veces casi nunca, ¿no? O sea, pero Bruno vive en una comuna. Sí, pero a mí me sorprendió el hecho de cuando eran las 10 y pico de la noche, no venía la luz, los lunes estamos descansando, es como nuestro domingo, como nuestro sábado, y no venía la luz, pero a través de una de las ventanas yo veía que enfrente había luz, que ya había vuelto. Entonces salí al rellano y dije, pues hay luz en mi vivienda. No había luz, era naranja. Digo, luz naranja, no era luz naranja, era fuego, que un vecino dijo, si me mantengo y si el apagón se extiende, se me van a pudrir los chuletones, y salieron, hicieron una barbacoa y se juntaron todos los vecinos ahí. Qué bueno. Y ese tipo de cosas, eso es bueno, y pasó en el apagón. Y una cosa que no estás mencionando y que es muy importante, se volvió a poner de protagonista la radio. Hombre, evidentemente. Porque durante todas estas circunstancias que son bastante, caóticas, al final, ¿cómo se informaba la gente? Por la radio. Al final, ¿dónde estaba la gente en conexión? Con la radio. Con lo cual, pues mira, tantas veces que por mucha tecnología, digitalización y todo lo que tú quieras, la radio de pilas, de siempre. Pilas, yo tengo que yo lo recomiendo. AM. Lo recomiendo porque creo que además este día hubo muchos problemas para conseguir pilas, porque todo el mundo se echó. Yo tengo varias que van por carga. Tú no tienes un chino cerca, pero si lo tuvieras seguro. No, pero yo tengo todo el kit de supervivencia. Este que recomendaban, yo tengo el kit de supervivencia desde hace 20 años. O sea que no tengo ningún problema. Ya cuando fue lo de la pandemia, ni me enteré. Yo de lo de la pandemia ni me enteré. No, de verdad. Y yo las que tengo, que las recomiendo y son súper baratas, son súper económicas, son radios que van por energía solar. Con lo cual no necesitan ni las baterías o con una dinamo. Rueda con una dinamo, claro. Porque necesita muy poquita energía y se puede recargar. Y linternas es fundamental. Y claro, si no tienes la posibilidad de tener una chimenea, que es lo bueno que tienen los pueblos, porque en la chimenea ya tienes cocina, puedes calentar agua, o sea que no es tan grave. Pero sí es cierto, yo estoy de acuerdo con vosotros, fue muy bonita la reacción de la gente, siempre lo es en las tragedias, y creo que en España tenemos ya vamos teniendo currículum cuando ha habido tragedias así, cuando fue los atentados del 11 de marzo. Sí, catástrofes de cualquier tipo. Que la gente se echa a la calle, los taxistas ceden. En este caso me contaban muchos amigos que volvieron a hacer autostop, gente que tenía que volver a sus casas. Imagínate que vives en un pueblo a 12, 15 kilómetros. En una ciudad grande como Madrid. Claro, bueno, en Galicia o en cualquier parte de España. Pues que se paraban los coches y la gente llevaba a personas que no conocía, que acababa de recoger, por ayudar. Esto está muy bien en las primeras horas. Afortunadamente regresó relativamente pronto la luz, pero hay montones en la historia, hay montones de apagones. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, hay apagones espectaculares, los más conocidos, probablemente, de hecho el término de gran apagón viene de uno de ellos, se produce en el 9 de noviembre de 1965, durante 13 horas. 30 millones de personas en la costa este de Estados Unidos se quedaron sin luz. 12 años después, el 13 de julio... Es el apagón de Nueva York, ¿no? Famoso. El famoso es el que ocurrió después, el 13 de julio de 1977, durante, esta vez casi 24 horas, se produjo un apagón. Y fijaros, aquí cuando ya pasaron las 24 primeras horas, que es cuando empezamos a perder ya la paciencia y los instintos solidarios y aflora el instinto de supervivencia, se produjeron más de 1000 incendios y el asalto a más de 1.600 establecimientos cuando pasaban las horas, no había noticias, y la gente empezó a decir, uy, a ver si esto va a ser por fin el fin del mundo, y aquí... sálvese quien pueda. Claro. Y es cuando empiezan los asaltos. Hay muchos ejemplos de comportamientos así. En Oakland, en 1998, el 19 de febrero, 5 semanas sin luz.
ahora esta frase... 5 semanas, Esta frase dicha hace una semana no tiene el mismo impacto que ahora, porque ahora nos hacemos una idea, los que lo hemos vivido en España, de lo que serían 5 semanas como estuvimos el otro día. Que ahí ya no aguantan las pilas para la radio. Claro. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Y no puedes cargar ni el ordenador, ni comunicarte, que ese es el gran problema, la falta de comunicación. Claro, no, y sobre todo con familiares o gente, amigos, que cuando te pilla estas cosas así sin previo aviso, no sabes cómo están esas personas, en qué circunstancias ha pillado, claro, y no puedes comunicarte, ahí está la incertidumbre y la preocupación. Sí, pero acuérdate de que hace no tantos años no existía la telefonía móvil ni internet. Cuando Miguel o yo, cualquiera de nosotros, salía de casa para irse de acampada, o para irse a investigar la oleada gallega, o para irse a hablar con un testigo que vivía en Cogullos de la Sierra, e ibas a estar 3 o 4 días fuera de casa, tus padres no sabían nada, no podían comunicarse contigo, a menos que tú llamases desde una cabina al teléfono fijo de tus padres. Teléfono fijo era una cosa que iba con un cable y que estaba en la mesita del salón, normalmente para los chicos que no entiendan de qué les hablo. Y no pasaba nada. Entonces, no es... Quiero decir, si tenemos la perspectiva de eso, pero ahora, claro, yo lo hablaba con los hijos de amigos que están en esa edad difícil en que hay una adicción terrorífica. Si conocéis al juez Calatayud, que es un juez de menores que ha hecho sentencias maravillosas, él está muy preocupado y lo comentaba estos días, que lo que ha ocurrido es como si a unos heroinómanos de repente le quitas la dosis durante un día. Pues eso genera un mono y ha habido situaciones realmente terribles porque es una verdadera adicción. Bueno, hay montones de casos, del 14 al 16 de agosto en Estados Unidos y Canadá, más de 50 millones de personas, además con unas pérdidas económicas de más de 6.000 millones de dólares. En Moscú, 2005, en China, en el 2008... en este caso, además, 11 electricistas perdieron la vida cuando estaban intentando reparar la central donde se produjo eso, pero hay más. Hay, por ejemplo, uno en Venezuela, el 7 y 8 de marzo de 2019, en que al menos 43 personas perdieron la vida, y que desató también teorías de la conspiración, como suele ocurrir. Estos fueron los americanos, fue la CIA... Tampoco iba a decir Maduro otra cosa. Pero el más alucinante de todos se produjo en la India en el año 2012. Digo que me parece de los más alucinantes porque afectó al 9% de la población mundial. Claro, y esta reflexión, o sea, si hay algo parecido a la profecía de los 3 días de oscuridad que arrasarían la Tierra, claro, es que en China está casi la mitad de la población del planeta, y casi el 10% de la población humana se quedó sin luz entre el 30 y el 31 de julio de 2012. Es como para tener referencias de lo que nos ha pasado a nosotros. 2 días, sin luz. Cientos de millones de personas. Y aquí fíjate la que se lió con unas horas. Sí, es verdad. Que la verdad es que, claro, a quien le afectó, mira, Miguel ya lo contó, que es un marronazo encontrarte en esa situación, pues que sobre todo quizá hemos perdido la práctica. Ya digo que quienes pasamos por esto todos los años, pues no nos afecta tanto, pero yo entiendo que alguien que tiene vitrocerámica eléctrica, que depende de la bomba para conseguir agua, que está adicto al WhatsApp y a las tonterías estas que hacéis vosotros ahí, de los tal, todos los días con el teléfono. Nosotros lo hacemos y lo decimos. Otros no lo decís. Bueno, yo es que, aunque quisiera, no puedo hacerlo, pero porque no, ni de coña, tío, que no. Y además, ya ves que el tiempo me da la razón. Sí. Mucho cuidado con las tecnologías, mucho cuidado, y que no dependamos de ellas, porque esto no es la última vez que va a ocurrir. Esto va a volver a pasar, tarde o temprano. Bueno, ya lo veremos, ya. Bueno. Y además, otra reflexión. Para nosotros han sido unas horas. En la Franja de Gaza llevan con un apagón desde hace apocalíptico, o sea, el verdadero fin del mundo. Pero lo mismo está pasando en Yemen, pero lo mismo está pasando en Sudán del Sur, pero lo mismo está pasando en parte de Ucrania. Y no solo no tienen luz, sino que tienen la muerte rondándoles permanentemente. La de verdad, no la de no poder encender el móvil. Pero en fin, que la pérdida de luz eléctrica es una puñeta, pero claro, comparada con otras cosas... Sí, pero es cierto que muchas personas vivieron
esas horas sin luz y sobre todo sin comunicación como si fuera un apocalipsis. Pero yo he hablado con varios amigos que son muy tecnológicos, muy digitales, y todos ellos me comentaban algo en la misma línea. Y es que en los primeros momentos lo vivieron con desesperación, pero luego se dieron cuenta de que no podían comunicarse con nadie, de que no tenían que responder WhatsApps, no tenían que responder correos electrónicos, y se pusieron a leer, muchos de ellos, y todos me dijeron, ¡qué paz! ¡Qué tranquilidad! Claro. Leyendo un libro, y muchos de ellos me decían que hacía mucho tiempo que no se sentaban a leer un libro con calma, porque al final, en esta sociedad hiperconectada, estamos leyendo un libro, pero tenemos que contestar un mail, recibimos no sé cuántos WhatsApps, en Instagram no sé qué, en Facebook no sé cuánto, en Twitter entra la última información, y al final estamos tan conectados que es difícil concentrarnos en una actividad. Y gente que hacía mucho que no leía, precisamente por esa hiperconectividad, y estaban más con una tablet y un teléfono móvil en las manos, de pronto se pusieron a leer durante horas y les pareció un ejercicio maravilloso. También nos han mandado, Mado, algunas informaciones, algunas referencias que hacen alusión, entre otras cosas, y vamos a hablar un poquito de ese asunto porque no es tabú ni nos coge lejos, pero la relación entre el fenómeno de los no identificados, incluso el fenómeno OVNI y los apagones, hay relación, hay casos en los cuales ha estado vinculado a una cosa y otra. Pues la verdad es que es un tema que siempre ha suscitado muchísimo misterio, ¿no? Incluso en el apagón que ha mencionado Manu, de Nueva York, ha habido toda suerte de teorías de conspiración, que por cierto ese apagón pues todavía no tenemos muy claras tampoco las causas, ¿no? Las consecuencias las consecuencias sí, las sabemos un poquito. La gente decidió entretenerse haciendo cosas entre ellos y luego boom 9 meses después. Oye, pues fíjate, dicen que lo del baby boom a causa del apagón, que la gente se entretuvo haciendo otras cosas, como que, bueno, eso a lo mejor no se puede demostrar así tan así, pero lo del hip hop sí. Parece que hubo un boom del hip hop gracias al apagón. Sí, claro. Y luego todo el tema de los días de oscuridad, pues ten en cuenta que esto de los apocalipsis, ¿no? Los vaticinios, ¿no? Bíblicos y esas cosas, de los días, ¿no? De tiempos así como de oscuridad, de qué pasará, y es como, y en esos momentos los ovnis aprovecharon para bajar, secuestrar a yo qué sé, ¿no? O hacer de las suyas y que nadie viera nada. Esto no es raro, ¿no? Surgen siempre este tipo de teorías porque, pues ciertamente, pues si habéis oído en los últimos años también han surgido como advertencias de que habría apagones, ¿no? Pero muy relacionados con temas de conspiración, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces no es tan extraño. Tengo que decir que aquí en América Latina han habido muchos memes sobre el apagón de España. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, claro, porque, claro, bueno, ten en cuenta que es que en Europa, pues tú sabes que yo he vivido también en el Reino Unido, estamos muy, muy, muy acostumbrados a que nos lo den todo y a toda suerte de comodidades, ¿no? Yo recuerdo viviendo en Londres, cuando yo vivía allí, pasa un metro cada segundo, pero cada segundo es cada segundo, o sea, no ha pasado el metro y ya está pasando otro, ¿no? Y bueno, pues en España igual, ¿no? Tenemos muchísimas comodidades, Llega un momento en el que uno hay cosas que da por sentado, ¿no? Como los derechos de la mujer, ¿no? El derecho al voto, ¿no? Es algo como que tú te crees que has tenido siempre, ¿no? Y que no ha habido que trabajar por ello, ¿no? Y que estás acostumbrado a tantas cosas, ¿no? Que o las desprecias o no las... O sea, no les das el valor que tienen, ¿no? Y a lo mejor pues no pasa el metro en ese día y te saltas una suerte de quejas y de cosas que en realidad no valoras lo que tienes, ¿no? Entonces, que esto haya pasado en España y que mi sobrino no lo haya vivido nunca, con 20 y tantos años, yo creo que es de valorar. Pues es de valorar, o sea, de verdad, claro, eso hay que valorarlo, porque España es uno de los mejores países del mundo. Entonces no hay que ir a decir, somos un país de pandereta porque mira lo que ha pasado. No, al contrario. Igual que cuando hay una alerta sanitaria y se detectan un paquete de fresas que están en mal estado o lo que sea y tal. O sea, lo bueno es que se detecte. Lo malo sería que no se detectara. Si se detecta es porque está funcionando. Y el hecho de que esto haya pasado, de verdad, y que sea tan extraño para la población española,
pues es más positivo que negativo, ¿no? Particularmente mis padres pues viven en el campo igual que Manu, y pues mi padre tiene como 40 pilas, 2 radios, es donde se informan, no tienen, vamos, que no están en internet ni nada de eso, y pues tienen su chimenea, su campo, su finca, sus cosas, y no lo han notado, más allá de no poder comunicarse conmigo o yo poder comunicar con ellos por el tema de las líneas telefónicas. Pero también creo que sin ser experta en electricidad, porque no lo soy, no me voy a meter en ese jardín, porque no lo soy. También he visto a mucho experto últimamente en Twitter, ahora de repente, en hidroeléctricas, igual que en el cónclave, ahora de repente somos todos expertos, ¿no? Hombre, pues, todo el mundo puede tener opinión sobre determinadas cosas, pero una cosa es tener opinión, otra cosa es saber científicamente qué ha pasado. Yo no soy experta, Ahora ha habido mucha gente que está diciendo esto es la culpa de que las centrales nucleares, que no existen centrales nucleares, que no se puede generar energía. ¿Qué camino atrás? ¿No? Bueno, ¿Qué vuelta pues atrás? Ahora hablamos de ese asunto. En Francia, sí, pero hay que valorarlo. En Francia es donde hay más centrales nucleares, han apostado siempre por eso. Y decías tú de Inglaterra. Inglaterra, aunque me imagino que tendrán algo también que producen ellos, el suministro es de Francia. La mayoría del suministro que tienen en Inglaterra, te lo digo porque coincidí con 2 inglesas y con la movida esta del apagón, pues salió la conversación y ellos tienen el suministro francés. Mira, yo una de las asignaturas que imparto en la universidad en una especialización es manejo comunicativo del riesgo organizacional. Y lo que, pues, durante una crisis, antes de la crisis se comunica, y sin saber el tipo de crisis que va a ser, ¿no? Por favor, ustedes tengan un kit, ¿no? Durante la crisis se comunica también, pues para tranquilizar y que la población tenga unas pautas, que se estuvo haciendo durante todo el rato. Y después de la crisis también se comunicará. Lo que no se puede hacer es desinformar durante una crisis, ¿no? Hay que tener prudencia, porque ya hemos tenido capítulos anteriores en la historia de España, tanto en atentados terroristas como en otras cosas, en los que el primero impulso uno señala y luego se come eso con patatas fritas y le toca pagarlo en las urnas y un montón de cosas. Entonces yo creo que ahora mismo lo que se tiene que manejar es eso, la prudencia, y esperar a que los informes técnicos pues indiquen cuáles han sido las causas, y en última instancia, la última etapa de la comunicación de crisis es pues aprender de lo que ha pasado y evitar que en el futuro vuelva a pasar. Pues como aprendimos en la crisis económica y tuvimos que hacer una reforma de las cajas, ¿no? y de reformas bancarias para que eso... Se supone que hemos aprendido... Nada. A peor. Totalmente. A peor. Sí. Y hablando ya de la gente mayor, la pobre la tienen, loca perdida. Sí. Ahí esa lección sí que la aprendan. Has tocado hueso duro. Sí. Miguel Pedrero, en muchas ocasiones nos has hablado tú, yo creo que echar la culpa a las renovables y salvar a las energías nucleares a mí me parece una cosa horrorosa. Hemos dado un salto atrás en esa explicación. Por Dios, el problema es que no estén cerradas ya todas las centrales nucleares desde hace décadas en España. Todo, absolutamente todo. La energía tiene que ser toda renovable, el 100%, y no usar las nucleares. Ese es el problema. Hidroeléctrica también, ¿eh? Colombia casi al 100% es eléctrica, ¿eh? Claro, hidroeléctrica, perdón. Claro. Llueve mucho también, hay que decirlo. Claro. Y solar, y eólica. Hay suficientes formas y olvidémonos de la nuclear. Pero en muchas ocasiones, Miguel, aquí en el programa nos ha hablado de ovnis sobre centrales nucleares, ovnis que tienen que ver, porque aparecen en los documentos nuevos norteamericanos, ovnis que tienen que ver con la activación de centros de misiles nucleares, y todo esto es información relativamente reciente. Sí, de hecho, la última información en este sentido vino como consecuencia de la famosa Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, que mucha gente utiliza para conseguir documentación anteriormente clasificada. Eso es lo que hizo una página web que hemos nombrado en muchas ocasiones en este programa, que es The Black Vault, que es una web especializada en publicar informes gubernamentales sobre ovnis y anomalías. Y esta web, el director de esta web, en noviembre del año 2024, es decir, no hace tanto, pidió a la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos todos los registros de incursiones de objetos voladores no identificados sobre instalaciones nucleares sensibles. Esa solicitud lo que buscaba es todos los materiales de comunicaciones compartidas con la
Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, ARO, que es la oficina del Pentágono que se encarga de la investigación del fenómeno OVNI. Es decir, en definitiva, lo que pedía es todos los informes que la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos había compartido con la división del Pentágono que investiga OVNIs sobre la aparición de no identificados sobre bases nucleares estadounidenses. Y eso lo llevaba una agrupación, un grupo, digamos, oficial que había sido formado para recoger esa información. Claro, y entonces lo que hizo la Comisión... no lo vamos a especificar, no lo vamos a decir, pero dentro de muy poquito vamos a tener aquí en el programa a la persona que estaba al frente de este grupo. Anda, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pues eso, que la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos compartió con esta oficina que investiga el asunto OVNI esa información. Y en realidad lo que hay es varios informes muy detallados, informes del año 2022 a 2024, informes que dan cuenta del aumento de la actividad de no identificados cerca de instalaciones nucleares. Además, estos informes revelan un patrón por parte de esos avistamientos, es decir, que había algún tipo de plan o algún tipo de patrón en esos avistamientos. Y poco tiempo después, el 15 de diciembre del año 2024, resulta que aparecieron dos grandes objetos voladores no identificados que, bueno, los informes oficiales los identificaban como drones, aunque nunca fueron identificados, ¿no? Porque ahora los ovnis se les llaman drovnis. Uh-huh. Bueno, pues se trataba de dos objetos voladores no identificados del tamaño de dos coches bastante grandes que aparecieron sobre dos centrales nucleares en Nueva Jersey, que además eran las centrales nucleares que creaban la mitad de la energía eléctrica para New Jersey. Bueno, pues aparecieron durante bastante tiempo. Las autoridades de esas plantas nucleares entraron en pánico e incluso pidieron la actuación de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para detener todo el tráfico aéreo sobre esas centrales nucleares. Y al día siguiente, el 16 de diciembre del año 2024, estos objetos se posicionaron sobre el aeropuerto de Nueva Jersey y se tuvieron que suspender los vuelos durante aproximadamente una hora, ¿no? Y luego ya, lo que hablaba Bruno sobre esos casos ya muy espectaculares, porque aquí hablamos de instalaciones nucleares civiles, ¿sí? Pero hay otros casos mucho más espectaculares que tienen que ver con la aparición de ovnis sobre bases de los Estados Unidos, bases en las que existen misiles nucleares, misiles atómicos. Y todo esto se lo debemos a un investigador que se llama Robert Hastings, que en el año 2008 publicó un libro que se llama OVNIs y armas nucleares, y este hombre es la viva representación de la superespecialización, porque durante 40 años se dedicó solo a entrevistar a decenas de militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que hicieron declaraciones juradas dando cuenta de casos que habían vivido de ovnis, que habían entrado en instalaciones militares de los Estados Unidos donde había misiles nucleares y habían desactivado algunos de esos misiles o incluso los habían activado. ¿En serio? Hay casos súper espectaculares. Por ejemplo, uno de los testimonios que recogió este investigador, no solamente su testimonio, sino también su declaración jurada y luego también utilizando esa famosa ley de libertad de información para conseguir documentación sobre estos casos, pues uno de estos incidentes, quien dio cuenta de ello fue un ex capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se llama Robert Salas. Nos situamos en marzo del año 1967, cuando unos guardias de superficie de un silo de misiles nucleares en Montana, en Canadá, pues detectan un ovni, un objeto brillante de color rojo en forma de disco de 3 metros de diámetro que se acercaba a la puerta frontal de esas instalaciones militares. Y en ese momento, en el momento en el que el ovni se acerca a la entrada de esta base, todos los misiles nucleares de esa base fueron inutilizados de forma inexplicable. Solamente cuando el disco volador desapareció de la zona,
de nuevo se activaron esos misiles nucleares, como si alguien desde dentro desactivara todos esos misiles. Otro caso muy espectacular, mucho más reciente, año 2010. No nos estás dejando muy tranquilos, más bien lo contrario. Bueno, en este caso lo que hicieron fue, o lo que hizo aparentemente ese objeto volador, fue desactivar esos misiles nucleares. Otro caso, 23 de octubre del año 2010, en la base de Warren, en Cheyenne, en Wyoming, en los Estados Unidos. En este caso apareció, aparentemente de la nada, un enorme ovni cilíndrico sobre esta base y produjo la incomunicación del centro de control con 50 misiles nucleares Minuteman. Bueno, además, luego cuando desapareció este objeto volador, siguió la incomunicación con estos misiles nucleares durante varias horas. Pero ya los casos que son ya tremendos son dos, que los voy a contar muy rápidamente, pero que son muy espectaculares. Año 1967, en la base de Minot, en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Sobre este caso hay varios testimonios de personal militar que vivieron este incidente. En este caso, el personal de seguridad de la base observa un objeto brillante, de repente, como surgido de la nada, sobre el armamento militar. Este objeto se desplazaba de un lugar a otro, y en ese momento las consolas del centro de control empiezan a fallar y alrededor de 8 misiles nucleares comienzan a sufrir interferencias. Pero iba a decir lo mejor, lo peor viene luego, porque esos 8 misiles nucleares son activados, como si se fueran a disparar. Bueno, la situación... ¿Contra quién? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, no lo sé, supongo que contra Rusia o contra China, ¿no? Y bueno, la situación fue tan peligrosa que tuvieron que deshabilitar esos misiles para que esa fuerza no pudiera lanzarlos. Esa fuerza desconocida, aparentemente procedente del OVNI. Al día siguiente, todo el material sobre el caso fue requisado y se alertó a los protagonistas de que no debían contar nada sobre lo sucedido. Otro caso, y ya termino, 7 de noviembre del año 1975, en la base de Lewiston, en Montana. En este caso, un enorme objeto brillante en forma de disco, del tamaño de un campo de fútbol y de color anaranjado, apareció sobre esta base militar, iluminando una parte del terreno que es donde se hallaban ubicados varios misiles nucleares. Los radares del NORAD, de la Defensa Aérea de los Estados Unidos, detectan ese objeto volador a 300 metros de altura sobre esa base. Despegan desde una base cercana, también en Montana, 2 cazas de combate, 2 F-106. El OVNI comienza a ganar altura hasta que finalmente desaparece. Posteriormente, un grupo de especialistas se fueron a comprobar esos misiles nucleares sobre los que permaneció este objeto y comprobaron que precisamente el misil que había estado más cerca del OVNI, resulta que la cabeza de guerra del proyectil, que es el que dirige el proyectil, había sido manipulado y las coordenadas habían sido cambiadas. Bueno, son casos muy, muy espectaculares y hay muchos más, de este tipo. Bueno, guardamos y los contamos, pero hay muchos y no sé, es interesante conocerlos, asusta un poquito, ¿no? De lo que... Ninguno salió, ¿no? Se quitó, se puso, pero ninguno salió. Pues si alguien quería más razones para decirnos la energía nuclear, aquí las has escuchado. Sí, pero en uno de estos casos... Porque no va a influir, si no hay energía nuclear, no se influye en la energía nuclear. Ese objeto volador, en realidad lo que hizo fue activar una serie de misiles nucleares que tuvieron que inhabilitarse desde el centro de control. Yo tengo referencias de que ha pasado muchas más veces, pero también creo que, haciendo una pequeña reflexión, que hay que tener un poco de perspectiva. Exactamente igual que hay una vinculación obvia entre los ovnis y los apagones, no porque los ovnis generen apagones, sino porque cuando se va la luz, ves todas las cosas que hay en el cielo que siempre han estado ahí y en las que nunca te fijas, porque con la misma contaminación lumínica no las ves. O sea que es cierto que hay una relación, pero no porque una cosa esté queda por otra. Y luego todos estos casos son técnicamente son injerencias en los sistemas de mantenimiento de las bases por operaciones de guerra electrónica.
terrestres, extraterrestres, intraterrestres, paraterrestres, pero es guerra electrónica. Y cuando sepamos todos los sistemas que se están desarrollando desde hace más de una década y que no se van a dar a conocer hasta dentro de 5 o 6 años, vamos a flipar con las tecnologías que existen y cómo el espionaje es el padre nuestro de cada día y constantemente están haciéndose cosas. Fíjate, uno de esos casos, el que detectó el NORAD, el OVNI acabó en la estratosfera. Fue detectado en la estratosfera. O sea, imagínate de qué tecnología estamos hablando. Hay otro caso... Muy rápidamente, sí, Miguel, hay otro caso porque tienes que contarnos algo muy tranquilizador sobre el ADN. Vale, también, sí. Hay otro caso, en esta ocasión en la Unión Soviética, en el año 1982. En este caso se trata de otro objeto en forma discoidal, pero enorme, de unos 900 metros de diámetro, que apareció sobre una base militar cuyo nombre voy a intentar pronunciar, la base de Beljo-Lokorovice. Sí, así es. Así es, bueno. Pues en este caso el OVNI, digamos que se posicionó sobre un misil nuclear y de pronto ese misil nuclear se puso en modo de lanzamiento. Tuvieron que inhabilitar ese misil nuclear, pero luego descubrieron que alguien había introducido el código correcto de lanzamiento, que era algo absolutamente hipersecreto. Y en este caso no es que lo abortaran, intentaron abortar este lanzamiento, pero no pudieron. Y cuando este misil estaba a punto de salir, recordemos, un misil nuclear hacia los Estados Unidos, en el último momento la secuencia de lanzamiento se abortó, pero había algo o alguien aparentemente dentro de ese objeto volador en forma de disco de 900 metros de diámetro que introdujo de algún modo que no pudieron saber, porque saltándose todos los sistemas de seguridad, el código de lanzamiento, ese misil se activó y se iba a lanzar y en el último momento se desactiva. Es como si alguien hubiera hackeado el sistema, sí. Porque ahora se puede incluso, cambiamos de tercio y os pido correr, hackear el ADN. Sí, bueno, estamos llegando ya a unos niveles alucinantes. Hablamos de un nuevo estudio de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, y este estudio lo que ha hecho es identificar una serie de brechas de seguridad en las tecnologías de secuenciación de ADN de próxima generación. Bueno, básicamente lo que han descubierto es que, digamos que hay una posibilidad de hackeo que podría exponer información genética altamente privada o incluso realizar labores de espionaje utilizando ese material genético e incluso llevar a cabo un sabotaje biológico, ¿no? Que es todavía mucho más grave. Esto de la secuenciación de ADN de próxima generación es una técnica que ha revolucionado un montón de ámbitos como la medicina que se llama de precisión, la farmacología personalizada, es decir, a través del estudio del ADN crear un fármaco solo para ti. Claro, pero se supone que es como que cuando tienen esa conexión o que se queda un poco en abierto entre los mismos científicos para que puedan seguir experimentando. Exacto. Y para que puedan pues seguir ampliando y llegar a la conclusión que deben, o sea, lo que es un bien común para que todos puedan seguir, pues eso, avanzando en esa experimentación, resulta que con malos hábitos se puede utilizar para crear cosas o para manipular, porque incluso decían que te pueden coger datos tuyos, ¿no? De, yo qué sé, de una persona que a lo mejor tenga un cargo importante y que te envíen unos resultados que no son reales, un malware de a lo mejor te han hecho un chequeo médico, o tienes tú miedo que puedas tener un cáncer y resulta que ha salido el resultado negativo y esta gente lo hackea y te lo envían positivo. Claro, es que estos hackers, según este estudio, podrían acceder a datos de ADN no solamente individuales, sino colectivos, de muchas personas, incluso datos muy sensibles en lo que respecta a la seguridad nacional, porque podrían acceder a datos colectivos de diferentes grupos poblacionales, de naciones enteras o de continentes enteros. Y también hay peligros todavía mucho mayores, como por ejemplo la manipulación, utilizando la inteligencia artificial, la manipulación de datos de ADN almacenados en instituciones médicas o gubernamentales. Eso se podría hacer. O incluso la identificación de personas
a la que corresponde, por ejemplo, una muestra de ADN, o ya lo más peligroso, que es la introducción de virus codificados en ese ADN sintético, es decir, la creación de un arma biológica, hackeando este ADN. O sea, estamos hablando de cosas increíbles. Es que hoy en día es posible construir ADN en laboratorio. Yo cuando vi esto me quedé alucinado. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Ensamblando piezas impresas en impresoras 3D, y esas piezas las ensamblan, que son piezas artificiales, y llegan a componer un ADN. De hecho, han llegado a crear microorganismos artificiales, como por ejemplo bacterias y levaduras. Claro, la gran pregunta es si se podría fabricar desde cero un ADN humano artificial, y la realidad es que cada vez es más posible, porque hace un año, tan solo hace un año, se creó un fragmento de cromosoma humano en laboratorio. Claro, el problema de todo esto es que los hackers podrían incluso llegar a activar un virus en las plataformas de análisis que hay de fragmentos de ADN diseñados en laboratorio. Fijaros de lo que estoy hablando, activar un virus hackeando esos análisis de muestras de ADN, o incluso alterar las secuencias de ADN, con lo que decía Silvia, para generar resultados falsos, inducir errores diagnósticos o crear armas biológicas. Y fíjate, incluso si llegamos a hackear el ADN es una cosa, pero si hackeamos Mado Martínez, si hackeamos el Sol, ¿qué pasa? Uy, pues eso es lo que están pensando muchos, ¿eh? No es el primer país, el Reino Unido, que lo está pensando, que ha sido noticia esta semana con este tema, porque lo que quiere es como bajarle el volumen al Sol, ¿no? Con esto del cambio climático, ahí como hacer un poquito de geoingeniería. Y se lo están tomando bastante en serio, porque acaban de separar 50 millones de libras del presupuesto para lanzar un experimento bastante ambicioso al aire, con el objetivo de probar si es posible reducir el impacto del cambio climático, así, como si nada. Y lo que quieren es eso, pues apagarle un poquito, bajarle, como estas lamparitas que le bajas un poquito el brillo, ¿no? Como que te pones la luz tenue, pues así como lo oímos, bloquear parte de esta radiación del Sol para enfriar la Tierra. Entre las ideas más futuristas y polémicas... ¿Pero eso es factible? ¿Tú crees que es factible? Que sí, hay una... Bueno, ellos lo que quieren es bloquear parte de la... Pero como decía, parte de la radiación solar, pero entre la idea más futurista y polémica que están barajando está lanzar partículas reflectantes a la atmósfera o usar aerosoles marinos para hacer que las nubes reflejen más luz. Un poco así, muy, muy Black Mirror todo, pero sin actores. Bueno, sí, nosotros. Y los científicos dicen que esto, que no nos asustemos, que serían pruebas pequeñas, bajo estrictos controles, sin sustancias tóxicas. Entonces es que el carácter británico es como muy de educado, muy de pedir permisos. Y bueno, los chinos lo hacían y ya está, no le piden permiso a nadie, ¿no? Y con consulta previa a las comunidades locales. Pero las alarmas, pues claro, están encendidas porque algunos expertos temen que estas tecnologías puedan alterar el clima de forma impredecible, como cambiar los patrones de lluvia, afectar cultivos enteros, y hay quienes advierten que si nos enfocamos demasiado en enfriar el planeta artificialmente, podríamos olvidarnos de lo esencial, que es reducir las emisiones de carbono. Por no hablar de que el cambio climático a Europa, paradójicamente, lo que va a traer es si se rompe la corriente del Ártico, es un enfriamiento del continente, porque, claro, toda esa agua de los polos que se está derritiendo va a enfriar esas corrientes que ahora mismo hacen que Europa Occidental sea pues ese Mediterráneo tan templadito, tan guay, con tantos días del sol, ¿no? Pues eso cambiaría, se convertiría en un escenario bastante hostil, ya de por sí, gracias al cambio climático. Pero bueno, esto lo están barajando. Ellos saben que el colapso de corrientes oceánicas, el que os acabo de comentar, el deshielo de los polos, es algo que puede pasar. Y hay otro programa paralelo con 10 millones de libras más que se va a centrar en simulaciones por computadora sin hacer pruebas físicas. Como que un poquito así eso como está más... eso está mejor, pero el problema es cuando te pones a hacer ensayos, claro, sin saber las reacciones y las posibles secuencias y consecuencias que pueda ocurrir, vamos, y luego pido disculpas. No, intenta hacerlo todo plan, yo qué sé, con computadoras, con inteligencia artificial, metiendo algoritmos, metiendo cosas, antes de ponerte a hacer experimentos con gaseosa.
Esto por lo Yo menos me he puesto avisan. muy seria. Esto por lo menos avisan. Le da por hacerlo a Rusia y no avisa. Lo hago porque me sale de las castañas y ya está. O sea, ¿no? Bueno, pues, o sea, que es algo que... En definitiva, no sé, es coger Málaga y poner el clima de La Coruña. Básicamente, ¿no? Bueno, es jugar un poquito ahí a ser dioses con el clima. Yo no sé si estamos tratando de ganar tiempo antes del desastre, pero una cosa está clara. El sol brilla para todos. Brilla para todos. Claro. Pero no todos quieren que lo siga haciendo con la misma intensidad. Yo sigo apostando, pues por eso, por las Naciones Unidas, por el consenso global y por resolver los problemas y los desafíos que tiene este planeta de forma común. No cada uno mirándose a su ombligo, porque todos vivimos en este planeta. Y todos tenemos en las noticias y las informaciones que vamos a tener ahora a las 2 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero y luego continuamos en La Rosa 2 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con este repaso de noticias que son interesantísimas, que os encantarán, pero que también vamos a tener en esta hora de programa el cuarto elemento con Juan José Chezoro, que nos va a hablar sobre lo que va a comenzar el próximo miércoles por la tarde a las 16:30. El cónclave va a ser noticia y va a ser importantísimo en todo el mundo. Seguramente cuando hagamos en la siguiente tertulia ya hablamos del Papa, de quién es el Papa. Pero ahora vamos a hablar de personas que de blanco o de negro, normalmente suelen ir de blanco, que se someten a experimentos médicos. Silvia. Bueno, esto tiene bastante tela que cortar, según y cómo, y quiero que pues también incluso ahora os preguntaré a vosotros y que los oyentes participen y digan un poco su opinión o ellos cómo lo ven. El tema es que se abre un nuevo debate sobre la bioética y los avances científicos. ¿Por qué? Pues porque lo que están diciendo 4 reputados científicos, que son norteamericanos, en concreto el especialista de bioética Brendan Parent, los neurólogos Neil Singal, Claire Killan y Douglas Pett. Bueno, pues ellos en un artículo en la revista Science lo que proponen es que se utilice los cuerpos que son muertos cerebrales, ¿vale? Y que, para que la gente lo entienda, son los cuerpos que habitualmente, pues cuando uno ya te dicen que has muerto cerebralmente, pues te pueden preguntar, si tú no has donado por tu propia voluntad los órganos, pues le preguntan a la familia, ¿quiere que su familiar done los órganos y tal? Bueno, pues ellos lo que quieren es que estos cuerpos que ya se utilizan en Estados Unidos y en China para hacer ciertos ensayos y experimentos con órganos de porcino, de cerdo, pues a lo mejor a veces vemos un titular. Se ha logrado con éxito hacer un trasplante de hígado de cerdo. Bueno, pues resulta que es en estos cuerpos que los mantienen fisiológicamente vivos, de tal manera que durante unos días o X tiempo, que es el que se puede mirar ese tipo de resultados. A través del bombeo de la sangre del corazón, pues tu cuerpo sigue vivo, aunque tú estás muerto, ¿vale? Pero le sirve para hacer ese tipo de experimentación. Riñones, hígado, ¿vale? Y lo que quieren ahora estos médicos es que, igual que se tiene ese permiso, y estamos avisando que en concreto es Estados Unidos y China, ahora se utilice para hacer experimentos médicos. Experimentos de tal manera que, hablando un poco con lo de la secuencia ADN, se pueda poner en práctica ensayos y medicamentos que se están realizando y se están elaborando utilizando el ADN. De tal, para que, yo que sé, una persona que tiene una enfermedad letal que no hay cura, pues claro, el hacer ensayos clínicos es muchísimo más complicado, se utilizan muchos animales. Entonces, ellos creen que con estos cuerpos acelerarían muchísimo esa experimentación, vendría muy bien. Pero claro, está el problema ético. El asunto es que en algunos momentos ya se ha hecho, ¿vale? Os voy a contar un caso. En 1988, un equipo de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, pues empleó el cuerpo de una persona en muerte cerebral para probar
un nuevo tratamiento anticoagulante, por ejemplo. Y ahí ya, pues eso, la gente en plan ética religiosa, madre mía, lo que se está haciendo, tal. Algunos científicos también pues pusieron la voz de alarma. En 2002, un grupo del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas pues utilizó también otro cuerpo para elaborar un mapa molecular detallado de la circulación sanguínea humana. Claro, es un uso... Al fin y al cabo, sí, vale, estás muerto, estás durante un tiempo todavía que te mantiene vivo, pero claro, están utilizando tu cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay juristas, expertos en bioética, que comentan, pues bueno, que la muerte cerebral, pues que tienen las personas muertas, lo mismo que lo que estábamos diciendo, que el asunto de donar órganos. Y entonces, hay una figura que es lo que como se utiliza en este tipo de personas, que es el modelo PDM. Y este es el modelo PDM porque es como que estás muerto por un lado, pero estás fisiológicamente vivo por otro. Y claro, ahora lo que se está manifestando es la posibilidad que se llama opt-out, que dicen los juristas de bioética, que podría ser que igual que tú firmas un papelito diciendo que voluntariamente si te mueres donas órganos, pues en este caso lo que haría sería directamente todas las personas somos donantes, tanto de órganos como para experimentos médicos. Y en el caso de que no se quiera, es cuando tienes que hacer el papelito. O sea, que pudiera existir esa posibilidad, ¿vale? Y otros que, por ejemplo, hay un español que está muy metido y sabe muchísimo de esto, de trasplantes con órganos de porcino. Lo que dicen, y además también estos 4 científicos también ponen encima de la mesa, es que en el caso de que se ampliara y se aceptara que se utilizaran estos cuerpos para hacer este tipo de ensayos, siempre se daría prioridad a la donación de órganos. Eso es lo primero. O sea, que independientemente si se hace el opt-out o una persona dice, pues mira, o la familia sí, lo donamos, siempre lo primero sería el tema de donar órganos. Y luego ya en una segunda fase, si esa persona, pues o yo qué sé, no puede donar ningún órgano tal, pues se haría esta otra acción. O el tema de los trasplantes, que ya vemos que en diferentes lugares se puede hacer, o lo de la experimentación médica, que podría pues venir muy bien, pues eso, para ensayos de tratamientos de enfermedades bastante complicadas y mortales que nos beneficiarían a todos. Así que pues el debate está abierto, a ver qué opináis vosotros de este tema. En el caso de que os pusieran la posibilidad de firmar o no firmar, de donar vuestro cuerpo a la ciencia, si ya estáis muertos, ¿qué haríais? Bueno, yo soy donante, o sea que yo ya, para mí no tengo ningún problema, que hagan lo que quieran, pues yo no me voy a enterar. Para el cuerpo de un ser querido sería más reticente, seguramente. Uh-huh. ¿Y tú, Miguel? Bueno, yo coincido con Manuel en que si tú estás muerto, tú no sientes nada. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de cuerpos que están en muerte cerebral, pero que todavía no están... Fisiológicamente están conectados. De hecho, lo que se está planteando, que claro, uno tiene así la visión distópica de las películas, pues un poco como Matrix, que estás ahí conectado, ¿no? Y tienen las unidades, por ejemplo, sería sobre todo en universidades médicas y tal, para que pudieran experimentar. Entonces tú imagínate todos los cuerpos ahí conectados, pero claro, no son cosas de meses y años, son días, porque pasado ese tiempo ya fisiológicamente ese cuerpo no para vale. Experimentos puntuales. Eso es. Claro, aún así... Yo no soy un especialista y no voy a profundizar en esto, pero la pregunta es si hay algún tipo de actividad cerebral. No tiene nada que ver con las personas que están enfermas en coma, ¿vale? Porque las personas... Hay algunos que no necesitan morir para no tener actividad cerebral. Y se supone que tampoco hay ningún tipo de
dolor, que el sistema nervioso no funciona. Claro, yo, por ejemplo, fíjate... Claro, que son preguntas que están ahí. Hombre, sí, claro. Yo, el tema es, y nosotros que hemos tocado muchas veces estas cosas, es, pero realmente cuando morimos estamos muertos. A ver, ¿quién determina en ese punto? Entonces, claro, los médicos científicamente dicen, sí, muerte cerebral. No tiene nada que ver con los enfermos en coma, porque los enfermos en coma sí tienen actividad cerebral. Sobre todo porque hay una cuestión que hemos hablado en alguna ocasión en este programa, y es que ese concepto médico de muerte no es igual en todos los países. Dependiendo de los países, se considera muerta una persona si presenta el cuerpo unas características o una falta de características, y en otros países es de otra manera. Y luego cada vez se está avanzando más en los procesos y en las técnicas de reanimación. Por lo tanto, se ha llegado a reanimar a personas que llevan muertas 1 hora o incluso 1 hora y media. Incluso hay técnicas de reanimación muy interesantes, y yo creo que alguna vez lo he comentado en la tertulia, muy interesantes, que lo que consiguen es mantener ese cuerpo más o menos estable, aunque esté en muerte cerebral, y utilizan una serie de técnicas para que luego, una vez que logran reanimar a esa persona, si logran hacerlo, que no tenga daños cerebrales. Uh-huh. Hay técnicas que se están experimentando y que se han utilizado con éxito. Por lo tanto, esto de la muerte cada vez es más difuso. Y conocemos casos además de gente que le han dado como muerta, porque estaba cerebralmente muerta, y bueno, y son los que a lo mejor incluso en un momento ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte, y luego han vuelto. El que comentamos ayer, que hablamos con la protagonista, la dieron por muerta y se despertó después de tener una ECM en la morgue, en el depósito de cadáveres. Entonces, bueno... Pero esos son fallos médicos, porque evidentemente no lo estaba. Claro, eso es un fallo médico, pero hay otros casos, por ejemplo, el caso de Ruby Graupera, que es una mujer... excepcional. Bueno, es un caso excepcional, pero es una mujer de Miami que se le complica un parto, muere, fallece, todas sus constantes vitales indican que no hay constantes vitales, que está muerta, no hay actividad cerebral, porque se muere en un quirófano, y sus familiares se ponen a rezar, se le suman unas enfermeras, y casi 1 hora después, Ruby Graupera vuelve a la vida, y lo que es más impresionante, sin daño cerebral, porque cuando la sangre no llega al cerebro durante más de 5, 6, 7 minutos, lo lógico es que cuando te recuperes tengas un daño cerebral evidente. En este caso no fue así. Por eso digo que hay casos excepcionales, hay técnicas de reanimación, y cada vez la línea entre la vida y la muerte se va difuminando más, claro. Mado, ¿y tú? Pues hombre, yo digo, sí, a ver, en España esto triunfaría porque tenemos el privilegio de ser el país que bate récords de donación del mundo, o sea, somos solidarios, y también pienso que si no hubiéramos apostado por la investigación, estaríamos en las tinieblas más absolutas, esta civilización, o sea, no habríamos avanzado nada si no se hubiera experimentado, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, sí que es verdad que ahora mismo los estudios en torno a la consciencia están redefiniendo constantemente esa frontera de la muerte clínica, y que no está todo tan claro como pensábamos, ¿no? Ni que hablar de los casos que hemos mencionado o de esta chica Sandra Bermúdez que bueno, pues que se despertó en la morgue, ¿no? Entonces yo siempre cuando se tratara con... Gracias. Sí, porque vamos, que a mí ese caso me hizo llorar, o sea, a mí me tiró la lagrimilla, ¿no? Pero que siempre y cuando se tratara con dignidad, ¿vale? Hubiera un proceso en el que se tratara con dignidad el proceso, ¿vale? Y se tuvieran en cuenta, pues, toda una serie de rituales asociados a ese momento, que al final es un ritual de paso. Uh-huh. Es un momento que va a formar parte de la vida de todos los que hemos nacido, y es que vamos a morir. Y a mí me gustaría que a mis familiares, si pues fueran donantes y fueran a donar sus órganos o sus ADNs para esta investigación, pues que se les tratara con dignidad ese cuerpo, ese respeto, ¿no? Y qué aparte, ¿se necesitan todos los órganos o solamente el cuerpo? Yo personalmente, a mí me gustaría donar mis órganos, pero que mi conciencia se trasvasara a un San Junipero. Y si tu conciencia... Como en Black Mirror. Y el resto que hagan lo que quieran. Hablando de conciencia, cuéntanos el estado de la conciencia.
Bueno, pues hablando de conciencia, atención a los soñadores lúcidos y curiosos del misterio mental, porque lo que antes parecía solo un sueño vivido resulta ser que es todo un nuevo estado de conciencia. Acaba de salir un estudio revolucionario realizado por unos investigadores de los Países Bajos que ha confirmado que los sueños lúcidos no son solo sueños más intensos, sino una forma completamente distinta de estar consciente, pero dentro del propio sueño. Esto yo sé que es así como muy rocambolesco y que bueno, pues sí, que estamos hablando de ese momento en el que sabes que estás soñando y decides volar, atravesar paredes o hablar con el monstruo que hay debajo de la cama, yo que sé, lo que sea, ¿no? Con total soltura. Y hasta ahora se creía que los sueños lúcidos eran simplemente sueños más animados, como dentro de la fase REM, pero este nuevo trabajo que ha sido publicado en The Journal of Neuroscience ha analizado la actividad cerebral y ha descubierto que los patrones eléctricos del cerebro durante estos sueños no se parecen ni al sueño normal ni al de la vigilia. Es como otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Cuáles han sido los hallazgos? Básicamente, pues que durante los sueños lúcidos se disminuyen las ondas beta, las que usamos cuando estamos despiertos y atentos, en áreas del cerebro responsables de espacio, el tacto, la percepción del yo, y al mismo tiempo se disparan las ondas gamma, que son las que indican un estado de conciencia mucho más elevado, justo en las zonas del cerebro relacionadas con el pensamiento reflexivo, el control mental, ¿no? En otras palabras, que el cerebro parece decir, que esto es un sueño, ¿no? Y activa sistemas de autoconsciencia que normalmente solo usamos cuando estamos despiertos. Por eso el sueño es lúcido. Uh-huh. Pero lo más sorprendente es que estos patrones cerebrales se parecen muchísimo, esto también es una pasada, a los que se dan bajo el efecto de sustancias psicodélicas como el LSD o la ayahuasca. Eso sí, mientras los psicodélicos disuelven el ego, los sueños lúcidos lo mantienen activo. Es como un viaje psicodélico pero con mando a distancia. Tú controlas. Y por si os lo estáis preguntando, sí, te puedes entrenar para tener sueños lúcidos. Hay una técnica muy popular que se llama MILD, que cuando te despiertas en mitad de la noche, recuerda tu sueño, busca señales que te hagan saber que estás soñando y repite esa frase mágica de cuando sueñes sabré que estoy sonando. Aunque yo tengo otra técnica mejor, que es durante el día preguntarme si estoy en el sueño, porque al final por la noche te lo preguntas. Y si todo va bien, pues al igual vuelves a entrar en ese sueño, pero esta vez al volante. Y nada, que me ha gustado mucho este estudio y que cerremos los ojos a ver si no estamos escapando de la realidad, que al igual estamos entrando en otra. Uy, uy, uy. Bueno, muy Black Mirror, desde luego. Hablamos de gatos, Miguel, gatos sacrificados. En Egipto se sacrificaban, en el antiguo Egipto. Sí, y parece ser que... No en el moderno, en el antiguo. Sí, en el antiguo Egipto, y parece ser que ese sacrificio de millones y millones de gatos a los dioses egipcios en el antiguo Egipto es la causa de los modernos gatos domésticos. Fíjate qué curioso. Y lo cierto es que los gatos momificados eran una ofrenda común a los dioses egipcios hace aproximadamente unos 3.000 años. Por lo tanto, los habitantes del antiguo Egipto lo que hacían era criar gatos junto a otras especies para sacrificarlos a esos gatos y a esas otras especies. Se estima que en el antiguo Egipto se momificaron aproximadamente unos 70 millones de animales. Casi nada, y entre esos animales había gatos, musarañas, halcones, personas, cocodrilos, ibis. Perdona, ¿qué son las musarañas? Bueno, pues son unos animalillos muy... en lo que piensas cuando estás un poco despistado. Exacto, sí. No tiene nada que ver con las arañas. Y parece que en ese contexto se habría originado lo que son los actuales gatos domésticos. ¿Por qué? Porque, claro, había una práctica común en criar gatos. Se criaban gatos en masa para esos sacrificios rituales a los dioses del antiguo Egipto y, por lo tanto, se seleccionaba aquellos gatos más dóciles y sociables. Uh-huh. Y esto hizo que posteriormente, en siglos posteriores y en milenios posteriores, digamos que esta clase de gatos dóciles y sociables, que es el origen de los gatos domésticos, se expandiesen más allá de los límites geográficos del antiguo Egipto. Y esto lo sabemos por dos estudios recientes que llevaron a cabo investigadores de la Universidad de Roma y la Universidad de Exeter en Reino Unido, que estudiaron los genomas
y también un montón de restos por radiocarbono de 97 yacimientos en el norte de África, en el antiguo Egipto, en Europa, y lo que descubrieron es que los gatos llegaron a Europa mucho más tarde de lo que nos pensamos, incluso milenios más tarde. Parece ser que llegaron a Europa solo a partir del siglo I después de Cristo. Bueno, esto lo que indica es que esa finalidad de esa cría de millones de gatos para sacrificarlos a los dioses del antiguo Egipto, lo que hizo también es que hubiera un comercio de esos gatos. Es decir, se criaban y se vendían para esos sacrificios. Se utilizaban los más sociables y los más domésticos, y así esos gatos finalmente se expandieron más allá de los límites del antiguo Egipto y se convirtieron en lo que son los gatos domésticos que tenemos hoy en casa. Y la importancia además del gato doméstico se observa en un montón de culturas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, en la adoración a Bastet, que era una diosa con rostro felino y que era la diosa, fijaros, de la protección, del amor y de la armonía, y esto igual en muchas otras culturas. Hablando de animales, acabamos de ver aquí en el estudio de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, a un hombre lobo. Se llama Denis. Sí. Y es francés. Sí. El lobo hombre en París. Ah, vale. Estamos espesitos, ¿eh? Sí. Estamos espesitos. Sí, porque, fíjate, a mí es un tema que me fascina. Oye, ahora lo vamos a poner con Almodía Rosavientos, Sí. ¿eh? Sí. Con Almodía Rosavientos no. Sí, con Almodía Rosavientos. En este Twitter. estudio pasan unas cosas rarísimas. Aquí de repente hay apariciones de todo tipo. Y bueno, los peludos, estos, a los que les tengo mucho cariño, los licántropos, lobisomes, hombres lobo, a mí es un tema que me ha fascinado desde siempre. Y tiene una dimensión médica que es la hipertricosis. Y que probablemente ha generado algunas de las historias más terroríficas de los mitos de los hombres lobo y de los licántropos recogidos por el mundo. En Galicia tenemos una gran tradición de hombres lobo, casos absolutamente alucinantes, pero alucinantes, o sea, ni Black Mirror ni leche, o sea, Galicia, la Galicia profunda. Ahí, yo imagino que tú, Miguel, conoces casos de apariciones recientes de hombres lobo, de niños supuestamente asesinados por hombres lobo, trampas para hombres lobo que se conservan todavía hoy, en el año 2025. Y uno de los casos más alucinantes que yo recuerdo me lo contó José Ramón Mariño Ferro, que es profesor de antropología en la Universidad de Santiago de Compostela, que se había encontrado un caso en un pueblo del rural gallego de un niño licántropo, de un hombre lobo, que se había convertido en una auténtica bestia porque desde niño lo habían tenido encerrado en lo que Galicia llamamos un albollo, ¿no? Se había considerado que te nace un bebé cubierto de pelo, esto es una maldición, pues que la madre ha estado ahí copulando con un íncubo, o que esto es un demonio reencarnado, o es una maldición, como el caso de Manuel Blanco Roma Santa, que terminó comiéndose y asesinando a 13 personas, el primer hombre lobo de la historia criminal española. Bueno, pues hace unos meses, aquí en España, se produjo una epidemia de hombres lobo. Y fíjate qué interesante que, claro, de repente empiezan a aparecer niños con esta malformación en varios hospitales de Madrid. Estamos hablando de hasta 11 casos. ¿Pero eso cuándo? Esto hace unos meses. ¿Sí? Sí. Empiezan a detectarse, por ejemplo, en el Centro de Farmacovigilancia de Navarra, un bebé recién nacido que empezó a desarrollar un crecimiento anómalo del vello por todo el cuerpo. Ostras, bueno, pues una anomalía, ¿no? Es una rareza. Claro, pero luego nace otro, y otro, y otro, y otro. Y aquí es donde ya saltan las alarmas. Pero de diferentes madres. Sí. Pero al final lo interesante es que se descubrió, se publicó en junio del año pasado, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo, emitió una recomendación porque lo que se había detectado es que determinados fármacos que estaban utilizando, atención, los padres de esos niños o los cuidadores para fomentar el crecimiento del cabello, pues habían producido esos efectos colaterales. Que hubo el crecepelo no fue en la cabeza, sino que fue en el cuerpo.
¿Dónde funcionó? Digamos que un trasvase. Que los espermatozoides llevaban ahí ese puntito de... Sí. Sí, hay varios casos. Y seguramente los padres que utilizaron ese fármaco para que les creciera el pelo, no les creció ni un solo pelo. Claro, sí, también, tus padres pero no menos. lo utilizaron tampoco, ¿eh? Bueno, creo que no, pero yo soy un poco hombre lobo, he de decirlo, ¿eh? Sí, te digo porque... Quien viera tu cabeza no lo va a pensar. No, pero es por debajo. Dices. Porque no está repartido todo. Claro, es decir, a mí me nace el pelo en todos los sitios menos donde me deberían hacer, que es en la cabeza. Es que hay... No sé queda muy claro, muy gráfico. No sé si lo sabéis, pero hay varios tipos, efectivamente. Acabamos de acordarnos de Alfredo Landa todos. Hay varios tipos de hipertricosis. Está la hipertricosis laguginosa, que se caracteriza por un crecimiento del vello fino y suave en todo el cuerpo, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Fino y suave. Sí suele tener un origen genético, ese sí. La hipertricosis congénita, que se manifiesta por un crecimiento de vello grueso, especialmente en el rostro, tronco y extremidades, pero no en las plantas ni de los pies ni en las manos. La hipertricosis lumbosacral o cola de fauno, que se caracteriza por el crecimiento del vello únicamente en la zona lumbrosa del cuerpo, dando la impresión de tener una otra cola. En este caso en la parte... Bueno, ya se entiende. Luego la hipertricosis irritativa, que se presenta por el crecimiento del vello en áreas del cuerpo sometidas a tareas repetitivas como los codos y las rodillas, lo cual es un coñazo, imagínate, además del sobaco, pues tener en los codos y en las rodillas. La hipertricosis nevoide, pero esta última es la hipertricosis medicamentosa, que es provocada por el uso de ciertos fármacos y afortunadamente es un tipo de hipertricosis reversible. Bueno, pues hablando de reversible, el cerebro de algunos lo es, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a contar algo que tiene que ver con el cerebro, con los pensamientos y con el futuro. Pues sí, porque el cerebelo, que es una parte del cerebro importante, incluso tiene el 80% de neuronas ahí interconectadas. Pues lo que dicen los expertos es que ha sido clave en la evolución del ser humano y de otros animales. Y bueno, pues la verdad es que durante mucho tiempo se creía que el cerebelo se ocupaba solo de la coordinación de movimientos, pero según un artículo publicado en Cerebellum en 2015, dice que su papel es muchísimo más relevante, ya que, muy atentos, consiste en detectar patrones repetitivos creando modelos internos que nos permiten predecir el futuro y anticiparnos a lo que va a suceder. Y ahora mismo, aquí y ahora, vamos a realizar un experimento. Por ejemplo, si escucháis esta música... ¿A que ya sabéis de qué se trata y no sé, qué melodía va a seguir después? Bruno no, Bruno ni idea, seguro. Esto es una compañía de seguros que te lo hace, ¿no? Bueno, pues... La Mutua, ¿no? Esto es la predicción que hace nuestro cerebelo. Identifica la melodía y si cambia esa melodía, ajusta la predicción y lo hacemos de forma natural sin que nos demos cuenta. Bueno, pues eso nos ha servido para ir evolucionando. Nos ha servido para, pues por ejemplo, cuando éramos nuestros ancestros, hacer herramientas, no solamente creábamos las herramientas, las confeccionábamos, sino que también ahí sacábamos la predicción de se nos va a romper con este material sí, con este material no. Prueba y error constantemente. Y entonces, pues eso también ha servido en otros animales, en los delfines, que también tienen el cerebro bastante desarrollado, en los elefantes, que también tienen el cerebro bastante desarrollado, y eso nos ha ayudado también, pues eso, para el lenguaje, para luego la cultura. Entonces, pues bueno, el asunto es que el cerebelo es clave para este tipo de cosas. El cerebelo prácticamente es lo que, según dicen estos expertos, nos ha ayudado a ser como somos ahora mismo, humanos tal cual, como hemos llegado a ser casi los importantes, ¿no?, dentro de las especies de este planeta Tierra, y es por eso, porque hace millones de años nosotros hicimos ese ejercicio de predicción de lo que pudiera llegar a pasar, con lo cual, pues eso es lo que nos ha hecho sobrevivir durante tanto tiempo.
Pues hasta aquí la tertulia, hasta aquí la Zona Cero con Amado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Corvellal. Gracias, hasta mañana. Wow, hasta mañana, no, hasta luego. Hasta luego, Lucas. Cuidaros mucho. Chao.